buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy tenemos la partida de En las cenizas. Vamos a hacer una breve introducción al libro. Vamos a jugar el tutorial, el prólogo, que funciona un poco a modo de tutorial, y un poquillo del acto primero, hasta donde creo que es el primer escenario, por decir de algún modo. Sí que hay algunos antes, pero digamos que no son completos. Es como ir paso a paso hasta el que de verdad es un poco el primer escenario de batalla, digamos. Entonces vamos a ir un poco hasta ahí en este primer vídeo. Ya lo he intentado grabar una vez, pero era con la cámara vieja, quedaba muy mal, entonces he decidido repetirlo. Vamos a jugar con dados, ¿vale? Tematizando un poquillo por colores. Si estamos por montaña vamos a tratar de tirar esto. Si hay algo más aéreo o acuático tiraremos por los azules. Si hay algo más de lava o lo que sea tiraremos más por aquí. Y si necesitamos la suerte del poder de Gambito tiraremos este dado. ¿Por qué? Porque hemos venido a jugar y se necesitan los dados para jugar. También he cambiado la luz de fondo. Vamos a utilizar un rojo más en las cenizas, un rojo más roll, Dungeons and Dragons. Y vamos a tirar por ahí en este primer vídeo. Y ya tengo unas primeras impresiones, ¿vale? De haberlo grabado una primera vez y, bueno, ha sido fail. Vamos a repetir, he borrado para no haceros spoiler de las decisiones que voy a tomar durante la historia. He borrado este primer mini episodio que ya había grabado y vamos a hacerlo de cero. Y ya tengo unas primeras impresiones que las voy a dejar para el final del libro y a ver vosotros qué opináis. Nada más, vamos a empezar con En las cenizas. Y tengo algo más que deciros con respecto al libro. Aquí tenemos el prólogo. Y es que en muchas páginas, esto ya lo vimos la semana pasada, hay diferentes partes en gris que un poco se dedican a explicarte las reglas, ¿no? Creo que va a quedar más dinámico si no os lo explico, gente. Simplemente si tenéis cualquier duda me lo dejáis en los comentarios y lo vamos comentando. Y aquí en lo que me voy a centrar es simplemente en la historia y obviamente cuando tenga que hacer cualquier acción de jugada, de partida, de lucha, de lo que sea, explicaré previamente qué estoy haciendo y las posibilidades que nos da el juego. Y nada, un poco hasta aquí y vamos a arrancar. Así que sin más dilación, bienvenidos a En las cenizas y ahora le vamos a dar protagonismo a la historia. Esta historia, como todas las grandes historias, empieza donde acaba, al borde de un abismo. No suelo acordarme mucho del pasado y cuando lo hago suelo obviar esta parte. No sé dónde nací, pero sí sé que pasé mis primeros años en la isla de Obor. Ese trozo de tierra emergido muy al norte del continente había vivido durante siglos de la pesca, el comercio y la minería, desarrollada en las montañas que se alzaban en cuanto te adentrabas un poco en el interior. Un par de poblaciones que habían vivido tiempos más prósperos, un maloliente pantano y unos escarpados fiordos que caían al mar completaban su orografía. Recuerdo que vivía en las calles, al igual que otros niños a los que la mar había dejado huérfanos. En los duros inviernos, a algunos de nosotros se nos permitía pasar las noches en cuadras, sótanos y guardillas. A otros no se los volvía a ver, aunque nos habíamos acostumbrado a no preguntar. Mi primera memoria vívida fue aquella tarde. Yo tendría unos 5 o 6 años, y el deshielo anunciaba que dejábamos atrás un invierno especialmente largo. Llegué a la plaza del mercado cuando las llamas ya estaban encendidas. Los aldeanos habían apresado a una chica que vivía en las granjas de las afueras, junto a aquel frondoso pantano. La habían acusado de hechicería, junto a su padre, y ahora ardía atada a una viga. Ella permanecía en silencio y con los ojos en blanco. El olor a piel y pelo quemado estallaba en mi nariz. Solo pude acercarme a un par de los fisgones personajes que la miraban. Intentaba escuchar algo de información antes de huir, horrorizado. Y aquí es donde nos plantea, ¿vale? Aquí es donde un poco nos va a plantear el primer escenario. Simplemente todo esto es la explicación, vamos a pasar de ella. Y nos da la opción de utilizar las diferentes cartas, ¿vale? Como sabéis, el movimiento y las acciones en las cenizas se marca a través de las cartas, con lo cual tenemos ventaja los que vemos el canal de Gambito. Y básicamente lo que tenemos aquí ahora son 4 personajes y vamos a poder escuchar a uno, a dos o a ninguno. Yo voy a tratar de escuchar y sacar la máxima información posible, soy así, soy un fisgón. Y creo que me voy a decidir primero por este señor de aquí tan opulento, yo creo.
Sí, y este parece simplemente un tabernero con una birra en la mano. Este pues parece simplemente un pueblerino y creo que me voy a acercar también a la chica. No va a ser que también nos ganemos por aquí un romance a futuro, ¿no? Aunque sabemos que esto es el prólogo. Y nada, tenemos aquí las opciones que nos da el juego. Podemos o mover 3 y escuchar, o mover 2 y escuchar a distancia 3 y escuchar adyacente, ¿vale? Sabemos que en las cenizas no podemos nunca escoger dos cartas que compartan la misma fila o la misma columna, o sea que en este caso solo podemos hacer o esto, ¿no? Hasta completar las dos opciones. Creo que primero me voy a mover 2 y escuchar a distancia 3 para poder moverme 2 y escuchar 1, 2, 3 a distancia 3 para escuchar a este tipo. Y luego me moveré 3 para escuchar adyacente, 1, 2, 3 y escucharemos a la que, quién sabe, a lo mejor es un posible romance del futuro. No sé absolutamente nada de la historia, ¿eh? Me lo estoy aquí yo guisando yo solo. Así que vamos a marcamos que en el turno 1 vamos a mover 2 y escuchar 3. Podemos hacerlo en el orden que queramos, pero bueno, va a ser primero, marcamos aquí x sub 1, ¿vale? Este niño de aquí, este x sub 0 somos nosotros. Nos vamos a marcar x1 y vamos a escuchar a distancia 3. 1, 2, 3 y marcamos aquí. Esto como era, ronda 1, ¿a quién escuchaste? Y escuchamos al personaje número B, bueno, letra B. Y ahora, mover 3 y escuchar adyacente, o sea que lo marcamos con un 2, conforme esto va a ser nuestro segundo movimiento, nuestro segundo turno. Entonces vamos a mover 3, 1, 2, 3, este sería donde terminamos el turno 2 y escuchamos adyacente. ¿A quién escuchaste en la ronda 2? Y es a D, o sea que vamos a marcar como resultado el 74. Y ahora nos dice, si escuchaste a un solo ciudadano, ve a la página 6. Por el contrario, si escuchaste a dos ciudadanos, ve a la página 7. Antes de nada, que ya se me olvidaba, tengo que deciros que siempre hay un objetivo en cada escena, ¿vale? Y el objetivo nos dice, muévete por la escena y escucha a dos personajes, a elegir entre A, B, C y D. Antes de que acaben las dos rondas, fíjate en el papel de comportamiento, que es este. Según a quién escuchaste en la ronda 1, filas y en la ronda 2, columnas. La combinación te dará una casilla con la página que marcar. Ojea sin abrirla del todo el lateral de esa página y hace una marca en el icono, bueno, pues este. Vuelve a esta página y lee el desenlace en la parte inferior. O sea que tenemos que marcar la página 74, ¿vale? Que esto no sé si me acordé de borrarlo, la verdad. No, ¿vale? Pero os lo marco más. Vamos a marcar toda la casilla para dejarlo bien claro que tenemos esta 74 marcada. Y es un poco una decisión que vendrá a futuro, seguramente. De momento no sabemos nada. Y ahora nos dice que si conseguiste escuchar a dos ciudadanos, va a la página 7. Vale, aquí tenemos la página 7 y le cedo el protagonismo al libro. Me acerqué a algunos de los ciudadanos. A mi izquierda estaba el tabernero, que había salido de su local para no perderse el espectáculo. También vi al cronista, vale, es un cronista, yo pensé que era un campesino, ¿vale? Entonces, ahora yo un poco estaba spoileado ya, porque ya había leído esta parte de haberlo intentado antes, pero que sepáis que, bueno, yo no logré identificar que fuese un cronista o algo por el estilo, simplemente pensé que era un campesino, y la verdad, tampoco tiene pintas de cronista, bueno, parece que a lo mejor puede estar ahí escribiendo algo, no es que se vea increíblemente bien, pero bueno... Y lo dejamos por aquí al cronista, que no sabía escribir sin murmurar en voz alta para ordenar sus pensamientos. Un poco más al fondo se encontraba una silenciosa mercader que venía del continente cada pocos meses para comerciar con especias y telas exóticas. La joven sentenciada había sido capturada junto a su padre en la granja donde vivían. Era bien conocido que ambos eran amantes de las plantas y ungüentos que fabricaban con sustancias que se encontraban en el pantano y más allá. Eso, junto a las desapariciones demasiado frecuentes de niños en las últimas semanas de invierno, había propiciado la detención de la familia por brujería. Un poco más adelante, junto a la hoguera, estaba el alguacil. Lo llamaban Torvald de los Vientos. Vale, esto me lo marqué, ¿vale? Porque me estoy marcando todos los nombres propios por no vaya a ser que luego tengamos que recordar algo, ¿vale? O sea que también vosotros hacer el ejercicio conmigo si queréis desde casa, dejar los dados un poco por aquí, y os apuntáis Torvald de los Vientos, por su juventud de marinero. El resplandor acentuaba su palidez extrema. Con su porte recio y sus ropas caras, era el máximo representante de la ley en aquel lugar. Era admirado y temido a partes iguales por su mano dura a la hora de dirigir su flota de barcos. En este momento,
Estaba disertando frente a la muchedumbre, disfrutando de su momento de gloria. Recuerdo enormes gotas de saliva saliendo de su boca mientras gritaba a la chica al contraluz de las llamas. La acusaba de brujería, de danzar desnuda con oscuras sombras en la noche de luna llena y de recoger hierbas y raíces con las que confundía a los huérfanos que vivían en la calle. No parecía afectarle la cercanía del fuego. Su único pesar era que el padre de la chica, un tal Sormund de las hierbas, había escapado hacia la espesura del pantano, arrojando unos polvos a los ojos de los guardias. La vida en las calles me había enseñado a aprovechar esas oportunidades para conseguir algo de valor que pudiera cambiar más adelante por unos zapatos para el próximo invierno. Antes de irme, aproveché para sustraer algo de los ensimismados aldeanos. La mercader había dejado de vigilar en su mostrador un enorme trébol de 4 hojas secado. Por su parte, del bolsillo trasero del tabernero asomaba un anillo engarzado con una piedra violeta, sostenida por una cadena oxidada. Ahora debo elegir, ¿vale? Ahora nos da a elegir qué queremos robar, por decir de algún modo. Si el trébol a la mercader o el anillo al tabernero. Vale. Por muchas cosas voy a escoger el trébol. Voy a escoger el trébol, ¿por qué? Por rolearlo bastante. Wow, ¿qué me pasó? Hemos acabado aquí, entonces lo que tiene más sentido es que robe lo que quede por aquí cerca, ¿vale? Que no tenga que cruzar ahora para ir a por el anillo. Y luego, por otro lado, soy un romántico, gente, no lo puedo evitar. Y no sé por qué esto me recuerda un poco a la escena de Braveheart en la que la niña le da la flor al niño y luego esa flor tiene mucho significado. O sea que yo me voy a quedar con el trébol de 4 hojas y veremos qué implica, ¿no? Además estoy como más intrigado por saber qué futuro le ha deparado el autor a ese trébol, porque el anillo pues un poco puedo intuir que puede servir para venderlo en cualquier lado y ganar dinero, pero el trébol es un poco más curioso, no sé. A lo mejor nos da suerte. Siendo un crío seguro que me veo fascinado por un trébol de 4 hojas. Me parece la mejor opción. Así que debes elegir qué objeto robar y lo marcamos en la página 37. 35, 37. Lo tenemos aquí, ¿vale? Anillo y trébol. Vamos a coger el trébol. Ya, lo marco todo, ¿vale? Esto muy posiblemente, no sé si a lo mejor se lo prestaré a algún amigo o a algún familiar o a alguna persona, ¿vale? Pero en principio yo solo lo voy a jugar una vez y lo voy a jugar con vosotros aquí en el vídeo, en la sección del canal, ¿vale? Y nada, una vez seleccionado, dice que abandoné la escena poco después mientras las llamas consumían a la hija de Sormund. O sea que entiendo que ya nos empieza aquí a dejar entrever cuáles pueden ser ciertos villanos como Torvald, ciertos aliados como Solomon, porque a mí este Torvald me tiene una pinta de villano que no puede con él, ya desde los ropajes. Y ahora... has terminado el prólogo, simplemente era esto, enhorabuena. Ahora empieza el acto 1 en la página 8. Y ojo, bueno, os leo y ahora os cuento. El que hablaba con la marea, acto 1, vale, hemos completado el prólogo, ¿vale? A la derecha tienes el mapa de la isla para el acto 1, puedes volver aquí y consultarlo cuando quieras. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Ya os lo enseñé creo que en la semana pasada. Me encanta esto de poder ir abriendo diferentes localizaciones. Y, ojo, recuerda que en las 3 páginas de este libro puedes encontrar las palabras en las cenizas dentro de la narración. Si las encuentras, sumas sus páginas y divides el resultado entre 2. O sea, hay que encontrar 3 en las cenizas, dividirlo entre 2 y luego iremos a una página que nos dé el resultado para encontrar un gran secreto. ¿Y sabéis qué? Ya he encontrado la primera. O sea que atentos porque si vosotros no la habéis encontrado, quizás queréis saber dónde está la primera en las cenizas, aquí en el acto 1. Y vamos allá, empezamos en la página 10, como siempre le voy a dar el protagonismo al libro, y nos dice: habían pasado casi 20 años desde la primera y única quema de una supuesta hechicera en la isla. La vergüenza y el pudor entre los vecinos hizo que poco a poco la población de la costa de Obor se fuese olvidando del tema. Desde aquel día nadie volvió a hablar del incidente. Me llaman Vestar. Encantado. Mi papel en esta extraordinaria historia comienza en el borde de los acantilados que perfilan la zona sur de la isla, junto al pueblo pesquero de Inisfell. Yo entiendo que geográficamente andamos por aquí, ¿vale? Aquí hay como una cascada y aquí hay como bastante barco. Entiendo que estamos en esta zona de la isla, ¿vale? Para que os ubiquéis un poquillo. No era la primera vez que ascendí hasta el borde, ya que desde niño me había gustado esconderme entre las extrañas formaciones rocosas que había cerca de la cima.
Los ancianos del lugar pasaban horas discutiendo sobre si eran un capricho de la naturaleza o si en realidad habían sido construidas en tiempos pretéritos con alguna oscura intención. Bueno, siempre se cruzan, ¿no? Este tipo de cosas en las historias de rol, de no sabemos si es el mito, si es la realidad, si qué es la naturaleza. A pesar de ello, nadie subía a aquel sombrío rincón salvo los trastornados. Y allí estaba yo. Tras toda mi vida faenando en el mar a bordo de un pesquero, habíamos parado unos días en el puerto para vender la mercancía antes de volver a pasar otro mes sin ver la costa. En una tarde, como otra cualquiera, el sol se acababa de poner y faltaban unos segundos para que se diera el incidente que cambiaría todas nuestras vidas. Tendrás que conocerme mejor para entender mis motivaciones, pero lo cierto es que en ese momento estaba a punto de saltar al vacío para terminar con aquel dolor que me recorría el cuerpo desde hacía años. Desde pequeño, la humedad y el frío de aquella maldita isla se clavaban en mis huesos provocando un intenso sufrimiento durante día y noche. Al atardecer, el viento se había parado y una extraña calma impregnaba el ambiente, solo interrumpida por el rumor de las olas decenas de metros bajo mis pies. A pesar de las punzadas que me atenazaban la espalda, en este idílico entorno sentí paz por primera vez en mucho tiempo y entonces sucedió. Y aquí lo tenemos. El cielo se tiñó de rojo. Lo que al principio parecía un zumbido se transformó en una explosión en mis oídos que me dejó aturdido. Instintivamente me agaché mientras una bola de fuego y ceniza atravesaba el cielo en dirección al interior de la isla. La tierra tembló un segundo después, y cuando el bólido impactó contra las montañas haciendo que perdiera el equilibrio... aquí no es así. La tierra tembló un segundo después, cuando el bólido impactó contra las montañas, haciendo que perdiera el equilibrio. El aire se enrareció y una sacudida eléctrica me golpeó en el pecho. Rodé hacia las extrañas formaciones rocosas, alejándome del acantilado y olvidando rápidamente mis intenciones de aquella tarde. Mi curiosidad podía más que mi cansancio. Vale, pues aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos a Vestar, que de algún modo pues sí va a suicidarse, no puede con su dolor de huesos, ¿vale? Está bien, un héroe ya con un defecto físico o un problema, una enfermedad, siempre son interesantes este tipo de héroes. Y pues el gran acontecimiento que activa un poco la historia, ¿no? Que es el tema del meteorito. Así que vamos a saber más. Si yo lo había visto, el resto de la supersticiosa población de Innisfell debía haberlo visto también. Me disponía a correr ladera abajo hacia el puerto, del que me separaba menos de 1 kilómetro. Al darme la vuelta hacia las rocas, un nauseabundo olor me hizo detenerme en seco. Una criatura inmóvil pero latente me cortaba el paso. Había olvidado que estos repugnantes hongos se esconden bajo tierra durante el día y se abren al anochecer para intentar cazar algún pájaro, o con suerte alguna liebre o zorro. Pero este era extremadamente grande, e iba a intentar cenarme. Vale. Esto solo te explica que ahora viene la primera escena de combate. Saqué el raspador oxidado con el que cortaba el pescado en la lonja y me acerqué. No tenía tiempo que perder con la criatura si quería llegar pronto al puerto. Si estás en tu primera campaña, juega la escena a la página 12. Si es la segunda, dale la vuelta y lee. Vale, vamos ya a la 12. Aunque no es la primera vez que juego esto, porque yo os dije que lo he grabado. Vamos a rejugar esto, ¿vale? Como si fuera la primera vez. Aquí volvemos a tener la misma opción. Todas las demás aún están bloqueadas, las opciones de cartas. Aquí digamos que son rasgos que tenemos nosotros que nos van a ir habilitando diferentes cartas. Por ejemplo, nacido en las calles nos va a permitir hacer esto. Vida de pillaje, perdón, nos va a habilitar otras cartas aquí en esta fila. Y golpe de mar nos habilitará otras cosas, ¿no? Quizás porque somos marineros. Y disculpen un segundo. Vale, me he tenido que mutear un segundo para toser. Y vamos allá con el hongo entre las rocas. La segunda es el segundo escenario, ¿vale? Lo tenemos aquí. Aquí ahora vamos a pelear, vamos a poder atacar por primera vez. Entonces podemos simplemente mover 2 y atacar 3 adyacente, o mover 3 y atacar 1. Perdón, atacar 2 a distancia 3. Creo que quizás no es interesante. Ah, este es adyacente. Moviéndome 2 no podría llegar. O sea que obligatoriamente el primer turno tiene que ser este. Iba a intentar atacar, pero atacar a distancia, que el hongo quizás no me pudiera hacer nada. Pero de todas formas creo que cuanto más nos acerquemos mejor, porque este es el típico bicho que como no se mueve debe ser muy duro a distancia y muy blando a distancias cortas. Suele pasar mucho.
en juegos de rol, incluso en videojuegos. O sea que vamos a tirar por ahí. Vamos a mover 3 primero. X0 somos nosotros. Aquí tenemos a ¿qué? Vestar, ¿vale? Vestar. O sea que vamos a hacer 1, 2, 3. Y aquí terminaría el primer turno en cuanto a movimiento. Y atacar 2 a distancia 3. Vale, o sea que estamos dentro de la distancia, ¿vale? Y tenemos que atacar 2. En este caso, aún no están activados los dados, ¿vale? Si veis, no está activado el azar, no hay dados de por medio. Entonces simplemente vamos a marcar que le hacemos 2 de daño. Podemos elegir si lo hacemos así o así. Ahora mismo no tiene ninguna influencia, pero en el futuro puede que sea relevante. O sea que nos va a dar igual. De momento vamos a hacer de izquierda a derecha. Y vamos a cubrirle 2 corazones al señor hongo, ¿vale? Aquí nos marca quién va primero. El X1 somos nosotros, o sea que primero vamos nosotros. Ahora iría él, atacar 2 a distancia 3. Entonces, como está dentro del rango, nos va a hacer daño. Nos ataca de 2, ¿vale? Entonces, venimos aquí. Cubrimos 2 corazones, ¿vale? Si hay algo que está haciendo mal, como siempre, me lo ponéis en los comentarios y lo hablamos. Y tenemos que marcar nuestro segundo turno, ¿vale? Aquí, ronda 2, X2. Y podemos mover 2, que no nos hace falta. Podemos movernos 1 si queremos, para terminar aquí, X2. Porque el ataque tiene que ser adyacente, ¿vale? Y hacemos 3 de ataque. Al no haber ningún tipo de tirada de momento. Bueno, vamos a hacerlo por orden. Vamos a tirar los 3, o sea, hacemos los 3 puntos de daño completos y acabamos con el hongo. Nos dice, si te derrotan o acaban las 2 rondas sin cumplir el objetivo, marca torpe. El objetivo simplemente es derrotar al hongo, ¿vale? Y después, tanto si has cumplido el objetivo como si no, ve a la página 14. No somos torpes, o sea que nos vamos directos a la página 14. Vale, vamos a dar siguiente, una vez más, el protagonismo a la narración. El sol ya casi se había puesto cuando llegué jadeando al puerto. Se trataba de una serie de muelles naturales formados por los caprichosos dibujos de la piedra en la ensenada, junto a una serie de edificios de madera levantado sobre la roca más prominente. La gente se arremolinaba en corrillos con nerviosismo, levantando la cabeza y trazando con su dedo la trayectoria imaginaria del objeto. Subí a la cubierta y hablé con el resto de la tripulación. Estábamos emocionados por el evento, contando cómo lo habíamos vivido. Por supuesto, omití que había vuelto a subir hasta el acantilado con la intención de que fuese la última vez. Me enteré de algo interesante. En estos momentos, la gente más influyente de Innisfell se dirigía hacia la taberna del puerto para comentar el incidente y, quién sabe, si organizar una expedición al lugar del impacto. Ojo, empezamos a ver cositas de aventurita, ¿eh? Se viene la aventurita. Con el objetivo de poner pie en... ¡Ey! Aquí lo tenemos. Vale. Ojo aquí, gente. Ojo aquí. Nos dice... para comentar el incidente, quién sabe si organizar una expedición al lugar del impacto. Con el objetivo de poner pie en las cenizas del cráter. En las cenizas del cráter. O sea que aquí, por primera vez, aparece en la narración la expresión en las cenizas. Y ya tenemos que la primera es la página 14, ¿vale? Vamos a tener que apuntar. Hay 3 páginas en todo el libro en el que aparecerá la frase en las cenizas, ¿vale? En honor al título del libro. Y una vez tengamos las 3, lo dividimos entre 2, la suma de esos 3 números, y nos dirá la ubicación de un tesoro. O sea que, bueno, me parece una idea y una mecánica muy guay. Y veremos que no se nos escape ninguna. Se hablaba de extrañas luces en el horizonte y de un olor metálico en el aire. Y ahí fue cuando apareció Khan a mi espalda. Khan el Conquistador, no, chicos de Marvel Champions. Otro Khan. Todos mis compañeros guardaron silencio. El patrón del barco era un gigantón de más de 2 metros de altura, con ningún talento para la navegación ni para la pesca. Su único mérito era haber actuado como guardaespaldas personal del alguacil Thorvald de los Vientos durante la última década. Su falta de pelo en todo el cuerpo lo compensaba con una extensa red de tatuajes. De una patada me tiró al suelo y me espetó que llevaba todo el día sin trabajar. Le encantaba saber que mi dolor de huesos crónicos se intensificaba con la tensión. Bueno, a este me lo voy a marcar bien, ¿eh? A este Khan. A ver si voy a llamar a Miss Marvel para que te dé pa'l pelo. Khan. Pero a este me lo voy a guardar y tenemos que darle su merecido en algún otro momento en cuanto nos lo permita la historia.
Me ordenó encargarme inmediatamente de un asunto desagradable. Había un par de ratas abisales en la proa, con un muy mal carácter y el pelo de un color enfermizo. Una de ellas era enorme como un barril de vino, y otra especialmente escurridiza. La decisión era mía. Después se despidió tras escupir junto a mis pies. Parecía... Ostras, la que le va a caer a este. Parecía que mis anhelos de exploración y aventura tendrían que esperar. De no ser por el encuentro que describiré a continuación, mi vida hubiese seguido siendo aburrida y anodina, al menos durante unas semanas hasta que volviese a subir al acantilado. Pero todo cambió. La tarde siguiente se me acercó un marinero visiblemente nervioso. Era Seraph, ¿vale? Seraph, ya tenemos aquí nombre de un posible aliado. Otro de los capitanes de la flota de Thorvald. A diferencia de Khan, mi capataz, en Seraph sí se podía confiar. Fue el primero que me sacó de las calles y estuvo un par de años bajo su mando. «Psst, Vestar, escúchame con atención», me dijo llevándome a un rincón. «Tienes que hacernos un gran favor a todos. La expedición que partió hacia las montañas está cometiendo un grave error». «Cuenta conmigo, Seraph. ¿Para qué me necesitas?», respondí con seriedad. «No puedo darte los detalles, pero tienes que llevar un importante objeto hasta la expedición. El problema es que se encuentra en el despacho de Thorvald, y como imaginas, no es fácil entrar allí», explicó. «Se trata de un cilindro de ébano que guarda dentro de una caja en su escritorio». Vale, esto va a ser importante, o sea que también nos lo vamos a marcar. Vamos a necesitar encontrar ese cilindro de ébano. ¿Thorvald sabe esto? Hice la pregunta que correspondía para asegurarme dónde me estaba metiendo. Él negó con la cabeza y miró a su alrededor, preocupado. Suspiró y bajó la voz. «Las cosas son más complicadas de lo que piensas, Vestar», dijo humedeciéndose los labios. «Debes confiar en mí. Cuando entregues el cilindro de ébano a la cazadora, todo se aclarará». Sus palabras me preocuparon. Acepté y él me puso la mano en el hombro como lo haría un padre orgulloso. Supe que confiaba en mí. Ya era de noche cuando pasé corriendo por el muelle de carga. Thorvald vivía en el Faro de Luna, una construcción coronada por una piedra cristalina que reflejaba y amplificaba la luz de los astros para ayudar a los navíos a llegar a puerto con seguridad. Vale, yo entiendo, ahora mismo, tirando de referencia con el mapa, que debemos estar con este faro, ¿no? Entiendo que es este el faro del que nos habla, que aquí como, bueno, pues por aquí como que se prolonga el puerto, y aquí hay un último faro, debe ser esa la zona. Y ahora nos dice, si entras por el tejado, ¿vale? Nos dice, si entras por el tejado, lee el párrafo antes de la imagen. Y si entras por las cloacas, lee después de la imagen. Yo creo que me voy a quedar con el tejado, la verdad. Así que vamos a ver qué nos dice por aquí. Más que nada porque siempre dice que es un crío que estaba subiendo y bajando a todos los sitios y que las cloacas, quien quiere mancharse, puede hundir por arriba. Vamos a tirar por aquí. Había decidido entrar en el edificio. Vamos a darle prioridad al libro. Había decidido entrar en el edificio desde una construcción a medio derruir en el lateral. De ahí salté a una terraza, pero desafortunadamente resbalé con una placa de hielo y unas tejas cayeron sobre el balcón. Quieto como una estatua, aguanté la respiración en silencio. Dos guardias que estaban medio dormidos se alertaron y subieron a ver qué sucedía. Juega la escena en la página 22. Vale, pues vamos a la página 22. Y esta va a ser un poco la escena que yo os comento. Uepa, que no quiero hacer spoilers. Vamos a la 22 directamente. Esta es la escena. Lo siento si no se ve alguna marca. No se ha podido borrar mucho mejor. Es un lápiz quizás demasiado duro este. Vamos a la página 22. Y esta es la que os digo que es un poco una escena que marca muy bien pues una escena completa con ya varias opciones y pudiendo ir hacia un lado o hacia otro, y dependiendo de cómo se resuelva, la suerte que tengamos con los dados, vamos a poder ir a un lugar o a otro lugar. Así que bien, me parece que es un buen lugar para terminar y ya dar unas breves primeras impresiones, y lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, La terraza en la noche se titula. Objetivo: derrota a ambos guardias. Rellena todos los corazones antes de que terminen las 3 rondas. Vale, aquí si os fijáis hay algo que me gusta mucho de esta escena, y es que el soldado de aquí, el A0, que vendría a ser este, bueno, el A y este es el B, tiene ya el escudo en la mano. Y como tiene el escudo en la mano, esto se refleja en el gameplay, digamos. Tiene un escudo aquí, ¿vale? Es interesante porque el otro no lo tiene, o cuanto menos si lo tiene, que parece que podría tener algo, lo tiene a la espalda.
y entonces no tiene ningún tipo de escudo en su vida, ¿no? Yo, ¿cómo me planteo esta escena? Vale, como me lo planteé es que es un 2 para 1, así que lo normal, normalmente en los juegos de rol es tratar de ir un 1 para 1, ¿vale? O, bueno, ser siempre mayoría, en este caso no podemos ser mayoría, o sea que vamos a evitar que por lo menos nos hagan la mayoría nosotros, así que voy a tratar de ir a full a por este, que es el que tengo más cerca, y luego ya me quedaré 1 para 1 con el otro, ¿vale? Esta es nuestra vida, que tenemos aquí, 6 de vida. No tenemos tanta en comparación con ellos también, o sea, este tiene 5, este 4, o sea, bastante equilibrado en ese sentido. Y vamos a ver qué decidimos. Vale. El mayor ataque, me gustaría poder acabar con este tío de un solo toque. Y el mayor ataque que tenemos, aquí tenemos un atacar 1, aquí atacar 2, 3, 2, o sea, este sería el mayor. Y aquí también no hay nada mayor que el 3, ¿vale? Entonces, definitivamente, nosotros que nos toque ir primeros, vamos a marcar un 1 aquí, ¿vale? Y tenemos el raspador de pescado. Dice, al hacer un ataque, tacha para sumar +1 antes de azar. O sea que podríamos atacar de 4 más el azar, ¿vale? Esto va a ser antes del azar. Entonces creo que la voy a utilizar ahora para esto. Pero antes de nada, si no dice nada, por cierto es adyacente, o sea que nos tenemos que pegar a este tipo, tendríamos que llegar aquí. Y necesitamos entonces como mínimo un movimiento 2, que lo podemos tener aquí. Este movimiento 2. Y luego de todo esto, quizás un defender 2 a cualquier distancia. Por si nos atacase este, aunque está un poco lejos. Está un poco lejos. Mover 2 y atacar 1 podría estar bien para asegurarnos que le pegamos. Es que tengo miedo de no tener suficientes ataques para acabar luego con este. Luego tenemos un ataque. Todos los adyacentes. Un ataque 2, son 3. Ataque 1, herir. Este se lo voy a dejar a este que tiene mucha vida. O sea, estos seguros se lo voy a dejar al otro. Ok. O sea que creo que voy a defender 2. Vale. No sé si se está viendo. Sí, se ve bastante bien. Vale, vamos a defender 2 a cualquier distancia. Tras recibir un ataque, tacha para anular 2 de daño. Vale. Y entonces lo que nos queda como otra opción va a ser el mover 2, atacar 1, ¿no? Porque este ya no podríamos, estaría en la misma fila, este tampoco, o sea que vamos a coger este, ¿no? Mover 2, atacar 1. Vale, pues vamos a hacer primero mover 2, atacar 1. Nos movemos, hacemos 1 y 2, ¿vale? Hacemos 1, 2. Aquí acabaría nuestro movimiento, lo vamos a marcar. Ahora atacaríamos 1. Al 1 hay que sumar ahora la tirada. ¿Qué? ¿Nos arrancamos con un color de gambito, por ejemplo, para ir tirando? Me refiero a los dados que ahora nos estabais viendo. Aunque es de noche, podemos rolearlo un poquito al dado de la noche. Vamos a ir al dado de la noche a ver qué sucede. Por favor, dadme suerte. Como siempre os digo, dadme suerte. Vamos allá con el primer dado. Y es un... que no lo veis, mirad, no lo toco, ¿eh? Ahí lo tenéis, es un 4. ¿Vale? Entonces, nos dice que atacar 1 más un 4 que lo tenemos aquí es 0. O sea que simplemente vamos a hacerle un daño a este tipo. Nos va a dar igual en este caso. Vamos a ir a hacer aquí. ¿Vale? Primer corazón que le quitamos. Mover 2, atacar 1. Vamos con el siguiente, que sería atacar 3. Lo mismo, vamos a volver a tirar este dado. Y es un... ¿Vale? No se ve. Es un 3. Vale, genial. Porque el 3 también es más 0. No, perdón. Perdón, ya me olvidaba, El raspador es hacer suma más 1 antes de azar. O sea que serían 2. ¿Vale? Serían 2. Va a dar igual, pero quiero hacer las cosas legal, gente. Son 2 por el raspador, ¿vale? Este ataque de 1. Ahora, tachamos el raspador, ¿vale? Ya no lo podemos usar, al menos en este turno. Para siguientes turnos sí que lo seguimos manteniendo y aparecerá en el turno correspondiente, ¿vale? En el escenario que toque. A no ser que lo desechemos y lo cambiemos por otro objeto. A lo largo de la historia. Ya iremos viendo ese tipo de cosas. Y ahora el atacar 3, que ha sido con más 0. O sea que simplemente le hacemos 3 y este tipo cae derrotado. Vale, tengo miedo de a lo mejor haber gastado demasiados corazones, gente.
O sea, perdón, demasiados ataques. Y ahora simplemente defender de 2. Como a este tipo lo hemos derrotado, lo que hay que hacer ahora es tachar esto, ¿vale? Y este tío ya no actúa durante la partida. Y nos vamos a el turno del villano, que nos dice atacar 2 a distancia 3 y mover 2. Siempre se lee de arriba a abajo, ¿vale? En el caso de los enemigos. Así que... creo que no puede, porque atacar 2 a distancia 3 estamos a 1, a 2, a 3, a 4. Estas no cuentan, por aquí es como que no puede pasar. Y entonces solo se va a mover 2. Movemos 1 y 2. Y aquí acabaría el turno 1 de A, ¿vale? A B no lo cuento porque está derrotado. Y nos tocaría turno 2. 1, 2, 3. Estamos a 3 de distancia. Vamos a tratar de hacer otra vez el máximo daño posible desde el principio. A atacar 1, esto es seguro, porque así ya, si nos dura más turnos, vamos a sumar la habilidad de herir, que herir significa que suma 1 a los siguientes ataques que hagas al enemigo. O sea que esto es seguro. Vamos a herirlo, o bueno, a tratar de herirlo. Esto sería adyacente. O sea que habría que pegarse a él. Quizás un mover 2. Pero ya no podríamos. No puede ser un mover 2. Puede ser un mover 3. Puede ser un mover 3 y un atacar 2. Creo que puede ser la opción. O sea que vamos a mover 3. Vamos a poner aquí un 2. Y un atacar 2. ¿Vale? Lo estamos haciendo bien. Sí, no coincide ninguna. En el anterior tampoco. Vale, pues no vamos a mover 3. Movemos simplemente 1 y 2. Nos podemos reservar 1. ¿Vale? Ahora vamos a atacar 2 a distancia 3. Que no hace falta. Vamos a tirar el dado, que no nos está yendo nada mal. Tiramos y es un 5. Es un 5. Entonces son 2 más 1 son 3. De hecho, debí haberlo hecho mal. Debí haber hecho antes el herir para que ya me empezara a sumar en este turno. Error de principiante, gente. Por estar empezando. El herir siempre hacedlo antes, ¿vale? Porque así ahora ya estaríamos sumando un más 1 en el ataque de 2. Pero bueno, es un 3, que no está nada mal. Y en este caso yo creo que vamos a hacer así. 1, 2 y 3. Vamos a rellenarle estos 3 corazones. Nos queda el escudo y el corazón. El escudo funciona como un duro en Marvel Champions. Entonces, si le hacemos 25 de daño, solo le vamos a quitar el duro. Y a ver qué hacemos ahora con el atacar 1. Y el herir suma 1 a los siguientes ataques. Vale. Entonces simplemente atacamos de 1. Tiramos el dado. Y es un... no lo toco. Es un 5 de nuevo. Entonces, como es un 5, haríamos 2. Pero como hay un duro, simplemente se le quita el duro, ¿vale? Quitamos duro. Y nos quedan daños por aquí. No nos van a quedar. Párate. Inmovilizar. Mover y... nos queda este ataque. Vale. Nos queda este ataque. Ok. Vale, perfecto. Entonces quitamos el duro. Y creo que ya estaría, ¿no? Hemos movido. Hemos atacado. Y hemos atacado y herido. Hay que marcar que se queda herido, ¿vale? Y esto se marca aquí. ¿Vale? Lo tenemos herido. Y ahora nos atacaría a nosotros. Atacar 2 a distancia 2. Vale. Pues vamos a tirar el dado del villano. Vamos a utilizar este por diferenciarlo. Vale, ataca de 2. Y es un 1. Vale. Estoy escogiendo muy bien los dados. Entonces ataca de 2. Y el 1 le da menos 1. O sea que solo nos hace un daño, ¿vale? Venimos aquí a la vida de nuestro héroe, que es tal cual los corazones de Link, de Zelda. Y nos quitamos 1. Y ahora se mueve 2, que no necesita moverse porque ya está a nuestra distancia, ¿no? Y ahora vamos a completar el último turno, a ver si tenemos suerte, que sería mover 2, que tampoco lo vamos a necesitar, atacar 2 y inmovilizar a distancia 3, ¿no? Hacemos este, no estamos compartiendo ninguna fila ni ninguna columna con ninguna de nuestras 3 acciones, o sea que es legal. Mover 2 no necesitamos. Podría ver qué hay aquí, por si a lo mejor hay algo a distancia o solo de estar cerca, da un poco igual. Inmovilizar, podemos inmovilizarlo para que veáis cómo se haga.
Entonces, inmovilizar a distancia 3 es que podría inmovilizar estando ya a 3 de distancia, impide que el enemigo se mueva un turno. Nos va a dar un poco igual, ¿vale? Pero lo vamos a hacer. Lo que se hace con inmovilizar es que se marca aquí y entonces un movimiento de 2 no lo va a poder hacer, ¿vale? De hecho, os diría que por ser defensivos, entre comillas, podríamos inmovilizarlo, entonces en su próximo turno no se va a mover, y atacar, y si quedase con vida aún podemos movernos de 2 para que, como él tiene que hacer un ataque que no pone que sea a distancia, no nos pueda pegar, ¿vale? O sea que truquito ahí. Pero bueno, después de inmovilizarlo vamos a tratar de atacar y necesitamos 1 de daño, como veis, ¿vale? Entonces creo que lo hacemos de todas formas. Nos valen todas las tiradas menos el 1. El 1 es un menos 2. Entonces quedaríamos a 0, pero sumas 1 a los siguientes ataques porque está herido. Vale, creo que lo resolvemos sí o sí, ¿eh? Creo que lo resolvemos sí o sí porque está herido. De todas formas, vamos a tirar el dado y a ver qué sale. Y es un 3, vale. El 3 nos dice que es más 0. Entonces son 2 de daño, más el herido son 3. Y acabamos con el último soldado, ¿vale? Y vamos a leer la resolución. Derrota a ambos guardias, hemos completado el objetivo antes de que terminen las 3 rondas. Si no cumples el objetivo, vas a una página. Si cumples el objetivo, marca destreza contra humanos en la página 35 y 51. Vale, vamos a la 35, que tiene que ser este simbolito. Vale, no sé si lo estáis viendo. Hay aquí 2. Uno es este, otro es este. Este es el que hay que marcar, ¿vale? Destreza contra humanos. Ok. Y el siguiente es la página 51. 51. Vale, 55, 51, ¿vale? Lo tenéis aquí. Pues marcamos el 51. Y ahora nos dice que vayamos a la página 21. Vale, la 21 sería aquí. Y aquí nos vamos a quedar. Vamos a marcar aquí nuestro capítulo 1. Y un poco hasta aquí, gente. Un poco hasta aquí la partida de En las cenizas. La verdad, me está gustando mucho. Lo he comentado con algunos amigos ya fuera de cámara. Por favor, que traigo la camiseta que hay que traer hoy. Voy a acercarme ahora un poco. Bueno, quizás haga un poco más, mucho ruido si me acerco. Vas a hacer un primeras impresiones rápido. ¿Qué deciros? Esperad, que no quiero esto se vea. Quiero que se vea bien así el libro. ¿Qué deciros? Primero, me está gustando mucho el libro, me está gustando mucho la historia y por dónde va. No sé, sí que he visto la otra resolución de si no ganábamos ese escenario, ¿qué sucedía? Y creo que es bastante más diferente que lo que nos va a suceder habiendo acabado con los guardias, ¿no? Hay cosas que me gustan del libro. Por ejemplo, por decirlo de algún modo, lo explicaba con algunos colegas con los que lo comentaba, es la Switch del rol, ¿vale? Es como tener la Switch de la Nintendo. ¿Veis el tamaño? Es como súper llevable a cualquier lado. Entonces, pues igual que la Switch, puedes jugar al Zelda en el baño, puedes jugar al Zelda en cama. Pues esto es un poco lo mismo. Puedes jugar al Dungeons and Dragons, puedes jugar a rol en cualquier lugar de casa, lo cual es genial. Yo, por ejemplo, estos últimos días que estoy teniendo muchísimo trabajo y está siendo muy agotador compaginar trabajo, canal y novedades que vendrán en el futuro del canal, agradecía mucho meterme en cama un poco más temprano de lo habitual y mirar un poco esto, ¿vale? No me he spoileado más allá, ¿eh? Simplemente, por ejemplo, el tema de reglas y el tema de todo lo que te pone en gris, sí que me lo he ido leyendo en cama, ¿no? Y decía, joder, qué placer estar en cama y poder tirar el juego de rol aquí tirado en cama, ¿no? Y eso se agradece mucho. ¿Qué más? De momento me da la sensación que no está haciendo justicia lo que es el gameplay a lo que seguramente pueda ofrecer. Quiero decir que de momento es muy sencillo, todo lo que hemos visto son mecánicas de tutorial, incluso el último escenario, que quizás sea el más completo, es un poco tutorial, ¿no? Es muy, muy sencillito. Pero bueno, con mala suerte, yo creo que hasta... Quizás no te pueden matar los dos guardias, pero seguramente que puedas no llegar a acabar con los dos, ¿sabes? Si tienes mala suerte con el duro, con las tiradas y tal, puede suceder. Y entonces voy a dejar un poco en stand-by el tema del gameplay, porque por momentos, hasta donde hemos visto hasta ahora, podría incluso sentirse como un pequeño crucigrama para roleros, ¿sabéis? Te plantea una incógnita, un problema, una situación, y tienes que descifrar cuál es
la variable, ¿no? ¿Cuál es la acertada? Entonces, por momentos es un poco crucigrama. No lo digo como algo peyorativo, pero sí como tratar de guiar la mirada, ¿vale? A un posible comprador o a un posible espectador que estéis viendo esto y que digáis, ¿qué feelings te transmite? Pues me transmite feelings de rol a nivel de historia. La historia de momento está muy bien. Me parece que está bastante cuidada, aunque solo es el prólogo y el parte del primer acto 1 sí que da sensación de que se lo ha currado el autor en diferentes cosas. Me ha gustado mucho el detalle del tesoro. Sé que se lo ha currado en diferentes cosas. Cuando leo cómo es el personaje, tiene dolores, no es un personaje perfecto. Está planteando personajes como el de Thorvald, como el de la muchacha, pero tampoco te desvela nada. No son personajes que de repente ya sepas cómo son, no son personajes planos. Creo que el autor se va a dar tiempo a irlos macerando poco a poco, al igual que al protagonista, que nos dice que para que sepas por qué estoy aquí en este acantilado y me quiero suicidar, vas a tener que adentrarte un poco más. Entonces creo que se va a dar tiempo y eso lo veo como algo muy positivo. Y nada más, tampoco puedes dar muchas más pinceladas con lo que hemos jugado hasta ahora. Genial a la hora de poderlo llevar a donde te dé la gana. De hecho, este fin de semana tengo pensado pasarme el fin de semana de puente en la playa y me lo voy a llevar. No tanto porque a mí me guste llevar algo de rol a la playa, porque tengo pánico de que se estropee, sino por vosotros, por poder traeros aquí una sensación de decir, bueno, cómo se transporta, cómo se lleva, qué tal es jugar fuera de ambiente de casa y tal. Entonces me lo voy a llevar, a ver si puedo jugar un ratillo. Y luego, de gameplay, de momento es muy básico. Pinta bien, pero habrá que ver cómo evolucionan las mecánicas. Esperemos que evolucionen mucho más. Y... ¿qué se me olvida? Ah, y en cuanto a narración, creo que de momento está siendo una narración muy correcta, muy idónea. Veremos luego si de repente nos revienta la cabeza y es una historia increíble, o si simplemente pues es una historia más normalita, ¿no? Espero que no, y de verdad que tengo la esperanza de que va a ser una buena historia. Y nada, un poco el vídeo hasta aquí. Me encanta poder traeros una sección de rol al canal. Quiero daros muchísimas las gracias por el apoyo que he tenido el primer vídeo. Estaba un poco cagado, la verdad, porque lo traía en vez de los unboxings de Marvel Champions y yo qué sé, tenía miedo de que a lo mejor se comiera algo de hate una sección que acaba de empezar. Por cierto, ya tengo el próximo libro. El próximo libro va a desencadenar muchas cosas, ¿vale? En esta sección, pero todo a su debido tiempo. Dependiendo de cómo sea un poco la recepción de este vídeo y lo que me vayáis diciendo en los comentarios, veremos si traigo un segundo capítulo o el segundo capítulo ya me lo hago fuera de cámara. Sí que, como os digo, me voy el puente, así que igual echo un vistazo a las siguientes páginas y a lo mejor no las marco, pero sí que intento ver ahí, vale, cómo jugaría esto, me es cómodo traerlo aquí, jugarlo aquí, con el viento y todo, pues veremos. Pero eso, ya me vais diciendo, ¿vale? Ya me vais diciendo si os apetece saber un poco más de la historia o si simplemente os llega hasta aquí para haceros una idea del juego y ya no queréis spoilearos y preferís jugarlo en casa. De ser así, que no lo preferís, pues podemos pasar a explicaros un poco pues cosas que vienen con otro libro de rol y cosas que también os quiero comentar, o si no podemos seguir con este gameplay. Tampoco tengo tiempo a hacer ambas cosas, ¿no? Y una cosa que sí, que me ha sucedido, pero me di cuenta no tanto en este vídeo, sino en el anterior, cuando lo tuve que grabar con la cámara mala, es el hecho de que creo que no es muy agradecido de streamear o muy agradecido de grabar el libro. Yo me trato de esforzar por traeros así algo ameno y tal, pero es un juego muy intimista, muy íntimo. Me da esa sensación. Al final no deja de ser un libro. Y un libro es para disfrutar en la soledad, ¿no? Sin que suene a negativo la soledad, a simplemente estar en tu intimidad pudiendo disfrutar del libro. Entonces, creo que a lo mejor es un juego. Curiosamente, esto es algo extraño, porque el rol siempre es para, o prácticamente siempre es para disfrutar en compañía, pero esto parece como un rol más de jugar tú solo en casa, ¿no? Es algo que incluso si quisieras jugar en pareja, lo puedes jugar, porque puedes un poco tomar las decisiones en equipo e ir haciéndolo conjuntamente, pero creo que incluso así es más disfrutable, al menos de momento, en soledad, en solitario.
creo que, ahora que veo estas tres figuras, creo que puedes llegar a formar una compañía, o sea, un grupo de héroes a lo largo de tu historia. No estoy seguro de eso, creo que sí. Entonces, a lo mejor en ese momento sí que se desbloquea la posibilidad de, oye, las decisiones que correspondan a este personaje las decido yo, las decisiones que correspondan a este personaje las decides tú, un poco por jugar en equipo el juego de En las cenizas. Pero más allá de eso, sí que me parece que es algo muy de jugar en solitario, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco hasta aquí, ya me iréis diciendo. A lo mejor alguno de vosotros habéis jugado más páginas y podéis, sin hacer spoilers, comentar que sí se complica más el gameplay, si no, o si sería interesante que siguiera trayendo capítulos o no. Hasta aquí he visto yo, no he visto nada más, de verdad. Y nada, un poco el vídeo está aquí, llevamos 50 minutos, me parece un tiempo más que genial para tener una primera impresión del juego. Y nada más, mañana, recordad, por cierto, ¿dónde lo tengo? Ah, lo tengo aquí mismo. Recordad que el jueves vamos a hacer un directo a eso de las 8:30 o 9, ¿vale? Haremos directo para sortear este pack de Spider-Ham en el canal. ¿Y qué más? Y lo que os dije, pues seguramente, bueno, vamos a valorar, eso seguro, un poco los packs que han venido de Spider-Ham y de SPDR. Y seguramente lo que haremos es, pues, seleccionar un héroe, ¿vale? Pues a lo mejor Hulk, o Hulka, o Thor, o Drax, que son los que se ven muy beneficiados por las cartas que vienen en el pack de SPDR para los héroes de vida 14. O a lo mejor podemos centrarnos en diseñar digamos, el deck definitivo de Web Warrior para Peter Parker, ¿no? Porque sabemos que con Spider-Man viene la carta que lo convierte en Web Warrior. Entonces podíamos ver de hacer ahí un buen deck para el bueno de Peter. Y al final del directo pues sortearemos el pack, ¿vale? Y nada más, un poco el vídeo está aquí y nos vemos en próximos vídeos. Chao.